Bueno, doctores, vamos a iniciar. Gracias por comprender el retraso del día de hoy. Vamos a iniciar con la clase de insuficiencia cardíaca. Este es un tema, es bastante complejo. Es sí o sí que lo tiene que manejar el especialista. No es un tema que como internos lo van a manejar ustedes. Sí o sí es un especialista. Ya, y es un manejo multidisciplinario, no solamente es un cardiólogo, ¿no? Tiene que estar el nefrólogo, a veces va a estar el gastro, el médico internista, es un manejo multidisciplinario, incluso un terapista, si es que se termina descompensando. Ya, pero vamos a ver lo que ustedes, como para su internado, sí o sí necesitan saber, no pueden no conocerlo al menos, o no haberlo escuchado. Nosotros vamos a iniciar entendiendo, en esta imagen se resume todo lo que viene a ser la insuficiencia cardíaca. Nosotros en la falla cardíaca vamos a tener un problema muy específico. ¿Cuál va a venir a ser este problema? Que nosotros, por ejemplo, aquí el corazón está agotado, está pidiendo ayuda y entre todos se empiezan a insultar. ¿Por qué? Porque el corazón se hace insuficiente, por eso el nombre insuficiencia cardíaca, de cumplir las demandas. ¿Ya? Y acuérdense que el corazón cuando no transporta el oxígeno, cuando no bombea bien la sangre, no es el problema en la sangre, es el oxígeno. Y este corazón ya está hinchado, está fatigado, aquí la vamos a hacer la imagen. Y nosotros vamos a ir viendo que vamos a tener que tener bien en cuenta el manejo de las presiones de tanto cavidad derecha como cavidad izquierda. Pero cuando hay una alteración estructural, este corazón que no puede bombear la sangre de una manera adecuada, esta sangre se empieza a estancar. ¿Ya? Y al empezar a estancarse, este corazón, ¿qué va a suceder hacia atrás? Están los pulmones. Entonces va a haber un aumento de la congestión, va a haber edema. Entonces por eso vamos a ver derrame pleural, vamos a ver edema, vamos a ver hipertensión pulmonar. ¿Ya? Y hacia adelante, ¿qué va a pasar? Todo lo que va a hacer sacar, ya no va a poder el corazón bombear de una manera adecuada y obviamente el riñón y el cerebro van a estar como que ahí diciendo, ok, este corazón no está cumpliendo la demanda, entonces el cerebro va a empezar a estimular el sistema nervioso simpático y entre otras hormonas le van a decir, oye, estás muy acelerado, relájate, pero el riñón también empieza a gritar. Entonces, por eso es prácticamente la insuficiencia cardíaca, vas a ver que un paciente tiene todo un poco. Nosotros, cuando estemos viendo o estemos hablando con un especialista, vamos a ver que en las guías ahí te agarran y te dicen, tiene una clase de recomendación, no tiene un nivel de evidencia. Clase de recomendación hay del 1 al 3 de evidencia de A a C. Una clase de recomendación, cuando escuchemos, tiene una clase de recomendación tipo 1, vamos a entender o vamos a decir, ah, ya, clase 1 es lo top. ¿Ya por qué? Porque hay evidencia o hay un acuerdo general entre médicos, entre especialistas en que eso se hace para el diagnóstico o eso se hace para el tratamiento. Y cuando dice tiene una clase de recomendación 1A, estás diciendo, ok, 1A, vamos a ver aquí el nivel de evidencia. ¿Qué significa? Que hay ensayos clínicos, o sea, es un estudio grande en el que están apoyando eso. Ahora, si tenemos una clase 1 nivel de evidencia C, significa que es solamente opinión de expertos. Y son estudios más pequeños. Y así sucesivamente un nivel B es que sí es un estudio un poco mejor, pero no es lo más top. Y así vamos bajando. Una clase 2 que hay evidencias, pero como que tengo un dilema. La clase 2A es como que hay evidencia, pero la opinión hay que considerar. La clase 2B y decir, puede ser que se pueda recomendar hacer eso, pero no debería ser tu primer parámetro. Y una clase 3 es como que no se debería hacer, ¿ya? Entonces nosotros como definición vamos a tener en cuenta o vamos a entender de que hay un daño en las miofibrillas de nuestro corazón, que esto va a hacer que la hemodinámica del corazón, la fuerza, la habilidad, el proceso con el que trabaja, no está funcando. Entonces ahí vamos a ver que nuestra fracción de eyección, la fracción de eyección es la bomba, como sale la sangre, se va a ver alterada. Entonces la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. Ya hay muchas cosas que están afectando. Un paciente con insuficiencia cardíaca no solamente te va a tener un problema del corazón, vamos a ver pacientes que va a tener problemas a nivel pulmonar, puede ser que tenga problemas a nivel hepático, que tenga también problemas a nivel renal. Un paciente que es abundante en clínica, por eso que en insuficiencia hay mucho para preguntar. Signos y síntomas que ustedes van a ver siempre en un paciente. Van a ver un paciente con insuficiencia cardíaca, ya de X, Z motivo, de etiología, y vas a ocultar crepitantes pulmonares, vas a ver que va a haber una presión venosa yugular,
van a haber edemas periféricos, el paciente va a tener fatiga, dificultad para respirar. Y nosotros cuando empecemos a ver esto, vamos a tener que pensar, ok, ¿será que este es un paciente con insuficiencia cardíaca? O puede ser que tal vez sea una neumonía, o puede ser una insuficiencia con una neumonía. Entonces hay que ir pensando, ya que en sí, aparte de estas alteraciones estructurales que el corazón tiene, ya tenemos que imaginarnos de que ese gasto cardíaco va a estar alterado, va a estar bajo, va a haber un aumento de esa presión, pero que no se van a poder suplir las demandas. Entonces yo al empezar a pensar, voy a decir, ok, a ver, ¿qué está pasando aquí en esto? En esto lo que está pasando es que voy a tener una etiología donde el problema, ¿cuál va a ser? Mi corazón está enfermo, el miocardio está enfermo, no está funcando bien. ¿Y por qué puede ser que esté enfermo que no está funcando? Puede ser que haya una cicatriz en el miocardio. Y cuando yo digo cicatriz en el miocardio, ¿qué tengo que pensar? ¿Que tuvo un tajo? No, tal vez un infarto. Y ahí ya hay una parte con un tejido fibrótico que no permite que el corazón se contraiga bien. O puede ser que haya una enfermedad arterial coronaria. Puede ser que haya enfermedad de un vaso, de dos vasos, de tres vasos. ¿Qué significa? Que las arterias coronarias están taponeadas de placas de ateroma. ¿Ya? O puede ser que haya una alteración en la microcirculación coronaria, que también puede ser por placas de ateroma. O puede haber una disfunción endotelial. Pueden haber muchas cosas. Y este paciente también, si yo, por ejemplo, normalmente acá voy a ver en el anterior todo lo que viene relacionado con el infarto. Pero ¿qué pasa si un paciente tiene dolor torácico? Ya que también es parte de la etiología. ¿Será que también es un infarto? Sí, puede ser que sea un infarto. Pero ¿qué pasa si mi paciente, yo lo veo, damos, ¿no? Y digo, pucha, este paciente es joven, está con insuficiencia cardíaca. ¿Será que se infartó? O puede ser que esté con abuso de sustancias o esté relacionado con metales pesados o medicación. ¿Qué voy a pensar yo en abuso de sustancias? Alcohol, cocaína, anfetaminas, esteroides anabólicos, ya, metales pesados. Tal vez un paciente que trabaja en una mina o un paciente que trabaja en laboratorio clandestino, ya donde está manejando ciertos químicos que no tienen la adecuada bioseguridad, o puede ser un paciente que está con algún medicamento. ¿Qué medicamento? Pacientes que están haciendo algún tratamiento con quimioterapia, radioterapia, un paciente que está consumiendo algunos tipos de antidepresivos, que esté consumiendo antiarrítmicos o que esté abusando de los AINES. Un paciente que toma todos los días por querer y por deporte ketorol, ketoprofeno, primero tal vez va a tener una gastritis, ya, o un daño renal, una hepatopatía, pero también puede llegar a desarrollarme falla cardíaca. O puede ser que el paciente tenga un daño inmunomediado. ¿Por qué? Por radiación. Puede ser que el paciente está haciendo quimio o que esté relacionado con una infección bacteriana. ¿Pero qué infección bacteriana? Puede ser que tenga una infección por espiroqueta, una infección por hongo, una infección protozoaria, ya una endocarditis. Ahora, cuando no está relacionado con una infección, ¿en qué yo voy a pensar? Enfermedades raras, enfermedades exóticas. Ya, por ejemplo, una miocarditis linfoide, células gigantes, ya una enfermedad autoinmune, enfermedad de Graves, un paciente con hipertiroidismo. ¿Por qué una enfermedad de Graves, un hipertiroidismo me puede llevar a una insuficiencia cardíaca? Pero en el hipertiroidismo hay mucha hormona tiroidea, entonces al haber mucha hormona tiroidea va a haber mucho metabolismo. ¿Y qué me hace ese metabolismo que está acelerado? El paciente va a estar taquicárdico, tremendamente taquicárdico, va a estar haciendo arritmias, esa arritmia me puede llevar a falla cardíaca también, ya que puede haber una fibrilación, que puedan haber infartos. Entonces, cuando no está relacionado con la infección, en el que vos ves un paciente joven que no se ha infartado, que no consume cocaína, que no tiene anfetaminas, que no tiene endocarditis, hemocultivos, todo negativo, vos ya tenés que empezar algo autoinmune. ¿Y en qué te puedes ir? Ya, una enfermedad de Graves, vas a tener que perder un perfil tiroideo, una artritis reumatoidea, ya, o un lupus que está teniendo afectación cardíaca. Después puede ser que haya una infiltración, puede ser que haya una enfermedad maligna, no del corazón, que haya una enfermedad maligna por ahí, en otra parte del cuerpo, hay una enfermedad maligna, hay una metástasis, que obviamente eso, el cáncer está llevando a que el corazón tenga una falla cardíaca. O algo que no está relacionado con una enfermedad maligna, como que una amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades igual exóticas, por así decirlo. Y después yo voy a estar pensando, ok, y si tiene una alteración metabólica, o sea, yo ya voy descartando, no tiene nada de eso. A ver, me voy a pensar algo hormonal. ¿Qué puede ser en algo hormonal? Como le dije, una enfermedad de tiroides, paratiroides, ¿ya? Ya puede ser que tenga un feocromocitoma,
enfermedad de Addison, puede ser que sea un paciente con diabetes, un paciente con síndrome metabólico, ya que obviamente todas sus hormonas están alteradas, y también síndrome metabólico podríamos considerar en tema nutricional, ya, y cuando yo esté pensando algo nutricional, deficiencia de vitaminas, de tiaminas principalmente, y entre otras muchas. Ahora, cuando también puede ser que hay una carga anormal, que es lo más frecuente, bueno, no es lo más frecuente, es en general lo que más se ve relacionado. Hipertensión. Un paciente que sea hipertenso de larga data, o sea, 10, 20, 30 años siendo hipertenso, me puede llevar a una carga normal. O sea, el corazón trabaja con carga, con presiones, ¿ya? Y esa hipertensión me puede producir defectos estructurales en alguna válvula. Ya puede ser que ese defecto estructural que vos vayas a ver un paciente de 60, 70 años tenga un efecto en una válvula que vendría a ser adquirido. ¿Y qué válvula se va a fregar? La mitral, la aórtica, la tricuspidia y la pulmonar. O un defecto congénito, un pacientito que nació con alguna malformación congénita a nivel cardíaco o una comunicación interauricular, interventricular, ya que no debería estar, ya que eso hace que el corazón no maneje bien las presiones, se están intercalando. Después, una enfermedad pericárdica o una enfermedad miocárdica. Pericárdica, ¿qué voy a pensar? Un paciente que tiene una pericarditis. ¿Cuándo va a dar a un paciente una pericarditis? Tal vez un paciente que ha tenido una infección viral puede hacer una pericarditis. Un paciente que tenga tal vez también leucemia puede hacer pericarditis, puede hacer derrame pericárdico. Un derrame pericárdico también puede ser por un traumatismo, ya que fue un traumatismo donde tuvo un derrame pericárdico y el paciente ha salido, pero no se maneja de una manera adecuada o de un tiempo adecuado y terminó llevando a que el corazón sufra y tenga daño. Imagínense, así como tal vez las personas pasan tiempo sin respirar, sin que les llegue oxígeno y después tienen daño neurológico. Imagínense ese corazón que no late bien, no le llega buena cantidad de oxígeno, va a terminar con un daño. Obviamente ese paciente puede ser que después veamos, ¿no? Hubo una necrosis, un infarto en tal cara, tal arteria se lastimó. Puede ser que el paciente igual pueda ser que tenga una fibroesclerosis miocárdica, que son cuestiones raras, por así decirlo. Ahora, puede ser que el paciente tenga también una carga normal donde el gasto cardíaco esté elevado. ¿Dónde voy a ver eso? En anemia y en sepsis. Ahora, ¿por qué coloco aquí sepsis? Yo quiero que piensen o asocien el día de mañana cuando veo un paciente séptico o han escuchado o han visto en series, en películas, porque un paciente con sepsis, una neumonía, una sepsis de foco de pulmonar, de origen neumónico o por una infección urinaria o por un absceso, ¿ya? O por una fiebre de origen desconocido, que se le dice FOD, ya puede terminar siendo sepsis y después una falla cardíaca, porque esas bacterias liberan ciertas sustancias químicas que me llevan a que tenga un daño. O puede ser que tengamos un paciente con una sobrecarga de volumen. Puede ser que tenga un paciente con una enfermedad renal crónica o porque estabas en tu provincia o ya siendo médico general y le pasabas de 2 litros de solución salina al día y era un paciente que no tenía una buena respuesta. O puede ser un paciente que tenga arritmia. Ahora, ¿cuál es el tema de la arritmia? Una bradiarritmia, el oxígeno no va a llegar de una manera adecuada porque está latiendo lento. Una taquiarritmia me puede llevar a que hay un coágulo y ese coágulo salga y ese coágulo vaya, me tape algo. Entonces también me puede llevar a esas arritmias, a infartos, ¿ya? O a un paro, porque hay arritmias que son parte del RCP, ¿ya? Que son ritmos de paro no desfibrilable y desfibrilable. O sea, hay un daño cardíaco. Y además de eso, si yo pienso que en cualquiera de estas situaciones de enfermedad, un paciente que es adicto a la cocaína, un paciente con enfermedad de Graves no bien controlada, una hipertensión no bien controlada, el corazón en sí, en todas y en cada una, está trabajando con presiones inadecuadas. Y yo aquí puedo tener cualquiera de estos dos tipos de sobrecarga. Estos dos tipos de sobrecarga me van a llevar a una hipertrofia concéntrica o una hipertrofia excéntrica. ¿Qué significa? Vean aquí la imagen. Una hipertrofia concéntrica, voy a ver el corazón grande, pero va a haber mucho más músculo y la cavidad va a ser pequeña. Y una hipertrofia excéntrica, el corazón va a ser grande y va a haber una gran cantidad de sangre que puede estar en ese corazón. Ahora, ¿yo cómo lo voy a entender? Imagínense esta hipertrofia excéntrica. Es como que yo tenga una gran taza de café, que entra mucho café. Así una taza enorme como la que ustedes van a tomar en todos los días de su internado. Una tazota, así 2 litros de café se van a estar tomando. O puede ser como una tacita de café, que puede ser que este café esté fuerte.
pero es porque te estás tomando unos 2 litros. Pero también hay café, ya que se hacen de especialidad, que son expreso o un B60 o algo que se extrae una cantidad más fuerte de café, pero la taza es chiquitita. Y vemos así, tal cual así se vería el corazón. Vemos estas cavidades que aquí estaría llena de músculo, pero la cantidad de sangre o aquí de café es pequeña. Entonces podemos toparnos estos dos tipos de tazas, o por decir dos tipos de cavidades cardíacas. Ahora, nosotros vamos a tener que pensar que a corto y a largo plazo va a haber algo. A corto plazo vamos a ver que el mecanismo Frank Starling nos va a llevar a alteraciones. Y ese Frank Starling también nos va a llevar con alteraciones neurohormonales. Y a largo plazo va a haber una remodelación. ¿Por qué? Porque estos ventrículos intentan compensar. ¿Qué sucede? Ese ventrículo que está latiendo y que está trabajando con una alta presión va a tratar de compensar para no fatigarse. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a hinchar, se va a hacer más grande. Pero tal vez esto de Frank Starling le parezca chino. Entonces, vamos a irnos así un poco filosófico. ¿Qué viene a ser la ley de Frank Starling? Aquí me gustaría ponerme ahí el audio como pensador filosófico. Pónganselo ustedes, imagínenselo. Que prácticamente establece que el corazón posee una capacidad intrínseca de responder a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. Y la ley dice que cuanto más se estiren las fibras miocárdicas durante la diástole, mayor será la contractibilidad. Y como consecuencia, el volumen de sangre expulsado durante la sístole, que viene a ser el volumen sistólico o volumen latido. ¿Quién le entendió esto? Comenten uno, y el que no le entendió, comenten 7. Yo, cuando era interno, y si ahorita yo solamente leo y trato de entender eso, yo comentaría 7, no le entendería. ¿Alguien le entendería? Entonces, no vamos a ir a lo sencillo, que dice, la contractibilidad ventricular está relacionada con el retorno venoso. A mayor estiramiento de la miofibrilla, mayor contractibilidad. Seguimos tal vez sin entender porque, pucha, mucha letra, mucha letra. Entonces, yo voy a imaginarme, tengo el volumen telediastólico. ¿Qué significa volumen telediastólico? Tele final, diastólico, diástole. El volumen al final de la diástole, por ejemplo, es un paciente normal. Aquí yo tengo el volumen, ¿ya? Voy a agarrar, va a subir hasta este punto. Pero si este paciente tiene aumento del ionotropismo, tiene un aumento de la contractibilidad, tiene un aumento de la postcarga, ese volumen va a aumentar. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando ya después de tanto tiempo todo lo que sube tiene que bajar? A la larga, un paciente que entra en falla cardíaca, en insuficiencia cardíaca, ese ionotropismo, esa capacidad de contractibilidad va a bajar, pero la postcarga va a subir. ¿Por qué? Porque va a tratar de compensar. Y después cuando ya esa falla cardíaca se hace más grave, el paciente tiene complicaciones, se infartó, tiene arritmia, lo que sea, el paciente hace un shock cardiogénico. O sea, todo va a bajar, el corazón ya no va a poder latir, se va a cansar. Imagínense que ustedes están haciendo todos los días bíceps con la mancuerna de 5 kilos. Ustedes todos los días la van a meter. Y yo le digo, doctores, tienen que hacer 100 repeticiones. Y todos los días ustedes van a hacer 100 repeticiones. Las primeras van a salir rapidísimo, después ya le va a empezar a costar. Y ya después al día siguiente o después de una semana el brazo lo van a tener así todo entumecido. Ya no van a poder hacer ni una repetición. Prácticamente eso le pasa al corazón. Ahora, en palabras menores, pero más entendibles, si yo tengo una mayor precarga, eso es igual a que más sangre va a llegar a los ventrículos. Y si yo tengo más sangre en mi ventrículo, va a haber mayor salida. Y si yo tengo mayor salida de sangre, voy a tener un mayor gasto cardíaco. ¿Qué significa? Mi precarga, mi precarga, pam, 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 pam. Todito nosotros sabemos que tenemos dos fases, sístole y diástole. Esa fase hasta el guardia se la sabe. Pero en realidad tenemos más fases. Primero, nosotros vamos a tener que la sangre va a entrar a nuestra aurícula. ¿Ya? Esta sangre va a entrar a nuestras aurículas ya por gravedad, va a caer por gravedad. Y se llena prácticamente un 80%. Ya después, cuando ya hay esa presión de la aurícula, las aurículas se llenan al 100%, o sea, llena ese 20%. Y hay esa contracción isovolumétrica de las aurículas que las mantiene ahí y esa contracción hace que estas válvulas se abran, porque primero están cerradas, las abre, vence la presión y esa sangre va a bajar y se va a empezar a llenar todos estos ventrículos. Y ya se llenan estos ventrículos y estas válvulas se cierran de nuevo, ya se cierran. Y estos ventrículos se llenan de sangre.
Ahora, imagínense, si yo tengo una precarga mayor, porque tal vez estoy con más volumen, estoy hinchado, ya estoy con retención de líquido, ya se me alteraron las presiones osmótica, oncótica, etcétera, yo me estoy llenando de más líquido. ¿Qué significa? Que más líquido va a tener que manejar mi corazón. Entonces, más líquido va a llegarme aquí a mis aurículas. ¿Por medio de qué? De mi retorno venoso. ¿Retorno venoso de dónde? Ya la aurícula derecha recibe sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior. La vena cava superior me va a traer toda la sangre que está drenando de miembros superiores, cuello y cabeza. Y mi cava inferior me va a drenar toda la sangre que viene de para abajo, vamos, ¿no? Pierna, pelvis, abdomen, tórax, me va a drenar toda esa sangre. Y va a llegar acá. Y de aquí se va a ir al ventrículo derecho y el ventrículo derecho se va a ir al pulmón y el pulmón va a volver acá a la aurícula. Entonces, esa misma sangre se van a estar llenando las aurículas y va a pasar al ventrículo. Pero si yo tengo un paciente encharcado por X, Z motivo, va a empezar a trabajar con mayor presión, ¿ya? Entonces, y ahí prácticamente eso es la ley de Frank-Starling. Si yo tengo una mayor precarga, mayor va a ser mi poscarga o mi gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque mi ventrículo va a recibir igual más sangre y va a tener que contraerse más fuerte, ¿ya? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque hay una estimulación adrenérgica anormal. Mi gasto cardíaco, todo va a estar alterado. ¿Qué sucede? Si yo estoy deshidratado o algo, esta estimulación de mi beta 1 adrenérgica va a ser anormal. ¿Por qué? Porque hay una desensibilización. Y entonces, ¿qué me va a llevar todo esto? El tema adrenérgico me va a llevar a que lo que yo le explicaba el día de ayer, ya que vaya a haber esa vasoconstricción, reabsorción de sodio, cloro, excreción de potasio, retención de agua, H2O. Entonces, todo eso me va a hacer que yo tenga un mayor volumen. ¿Y qué va a hacer mi corazón como tiene mayor volumen? Hay más precarga, va a haber mayor poscarga. Entonces va a estar, ¿qué? Taquicárdico. Y al estar taquicárdico, porque hay mayor volumen, pero estás encharcado, no es por tanta sangre, va a haber un aumento de la demanda de oxígeno. Y eso me puede llevar a daño de los miocitos. O puede ser que ya porque estás en un estado protrombótico, tenés LDL alto, tenés células espumosas, tenés ya placa de ateroma, puede ser que tengas una isquemia cardíaca. Y ahí esta taquicardia es una arritmia. Y esta arritmia me puede llevar a una muerte súbita. O puede terminar viendo una vasoconstricción. ¿Por qué? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué me va a hacer? Va a aumentar esa resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? Porque es adrenérgico. Adrenérgico todo aumenta. ¿Ya? Entonces, si hay esta resistencia vascular sistémica que aprieta más, ¿qué va a pasar? El aporte de oxígeno a los miocardiocitos o al mismo corazón va a disminuir. Y si disminuye el aporte de oxígeno, isquemia. Y eso es lo que les explicaba en la clase de infarto. ¿Ya? Hay el infarto, ¿ya? Tipo 2 que es cuando hay un aumento de la demanda de oxígeno. Tipo 1 cuando hay una ruptura de la placa. Y la fisiopatología. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo me puede llevar toda una de estas y el ventrículo derecho toda una de estas. Acuérdense, el ventrículo izquierdo vamos a pensar más sistémico, más grave. Enfermedad valvular, pericarditis, isquemia. Ventrículo derecho, todo lo relaciona al pulmón. Coro pulmonales, hipertensión pulmonar. ¿De ahí qué me va a llevar? Cualquiera de estas dos que yo vaya a tener, me va a llevar a mecanismos que van a tratar de compensar. ¿Cuál es el mecanismo? Aquí va a haber una liberación de la noradrenalina, ya porque va a tratar de compensar. ¿Y la nora qué me va a hacer? Me va a dar taquicardia. ¿La taquicardia qué me va a llevar al corazón que tenga? Un estrés. En cambio acá, también puede ser que se active o uno o ambas el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué me va a hacer? Me va a reabsorber sodio, cloro, me va a retener agua y me va a secretar potasio. ¿Y qué pasa si se me está reteniendo agua? Puede tener mayor volumen. Entonces mi corazón va a estar congestionado, va a estar con mucho volumen. O, y también va a haber una contracción aumentada. Y si hay una contracción aumentada, que el corazón se está contrayendo más fuerte que mayor, gasto cardíaco aumentado. Y si hay un gasto cardíaco aumentado, ¿qué significa? Esas fibras musculares se están haciendo tensas y se están haciendo tensas es como cuando vas al gimnasio, te haces más tú. Entonces, esa es la fisiopatología de todo esto. Ahora, ¿qué sucede? Este sistema renina-angiotensina
Ya yo le había dicho, va a detectar que el flujo está disminuido, ya que el flujo está disminuido. Entonces, ¿qué te va a hacer? Va a activar todo eso que les mencionaba en la clase de ayer. Va a liberar renina, va a liberar angiotensinógeno, se va a hacer angiotensina 1, después el pulmón va a mandar enzima a convertir a angiotensina, se va a hacer angiotensina 2 y todo lo demás, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí en todo este proceso, bueno, en todo ese proceso que le mencionaba ayer a más detalle, vamos a tener efectos adversos. ¿Qué va a pasar? Va a haber aumento de los radicales libres, va a haber daño al miocardio y un efecto mitógeno. ¿Ya? Y este sistema que está activándose me reacciona con todo esto, ¿no? Vasoconstricción periférica, mayor aumento de la actividad adrenérgica y la actividad adrenérgica que hace me sube más la presión, va a estimular la aldosterona, que va a hacer que se reabsorba todo más, va a estimular aún más. ¿Ya? Entonces, y aparte se le irá el ADH que me va a bloquear la diuresis. Entonces voy a tener mucho líquido. Voy a estar reteniendo mucho, mucho líquido. Perdón. No tengo. Ya me va a retener mucho, mucho líquido. ¿Ya? Y al fin y al cabo, ¿en qué voy a terminar? Estrés oxidativo que me va a llevar a daño cardíaco, inflamación vascular que me va a llevar a posibilidades de daño cardíaco, fibrosis cardíaca que me va a llevar a, es el daño cardíaco, taquicardia y arritmias que me va a llevar a un daño cardíaco o una muerte súbita. ¿Y qué pasa? Todo esto pasa al mismo momento, ¿no? No es que día uno, día dos, todo esto va pasando al mismo momento en diferentes medidas. Esta carga cardiovascular va a estar alterándome todo. ¿Qué? Precarga, postcarga y la contractibilidad. Entonces, va a haber al después una disminución del gasto cardíaco cuando ya el corazón empieza a entrar en falla. El corazón me empieza a entrar en falla, ya voy a empezar a tener todo esto cambios, compensadores renales. ¿Por qué? Porque ya no puede manejar nuestro cuerpo todo esto, ya entonces va a empezar a haber cambios. ¿Ya? Y ahí va a haber cambios hemodinámicos y cambios hormonales. Los cambios hormonales ya los mencionamos bastante bien. Renina, angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona, antidiurética. Ya, pero esos cambios hemodinámicos, ¿por qué? Porque hay un flujo sanguíneo renal que está disminuido, porque está detectando mal, ya el índice de la filtración glomerular va a estar alterado, va a haber un daño renal, ya, en el que ya no va a poder percibir de una manera adecuada, y por eso después vemos a los pacientes también con insuficiencia cardíaca, pueden a veces ir de la mano con una enfermedad renal crónica, si es que es diabético además. Por eso es que si nosotros tenemos un paciente hipertenso y diabético mal controlado, fijo va a ser insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. ¿Ya? Y con todo esto, ¿en qué vamos a terminar? En que van a empezar a ver toda la clínica de insuficiencia cardíaca. Ahora, en esto de insuficiencia cardíaca hay una patogenia, que son cuatro partes. ¿Qué va a pasar en esta patogenia? ¿Ya? En esta patogenia, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Puede haber una alteración en la biología del miocito, el miocito se hace más grande, ya pueden haber ciertos genes que lo van a alterar, ya puede ser que termine habiendo cambios miocárdicos, aquí esto está, eh, lo estoy viendo que está más, sí, vamos a hacerlo acá, ¿ya? Porque no, la tabla está, uy. Entonces, estas alteraciones de la biología de de los miocitos me va a afectar todo esto. Genes. ¿Ya? ¿Qué va a hacer estos genes? La cadena pesada de la miocina, eso lo pueden ir investigando. ¿Ya? Y este miocito, ¿qué va a hacer estos genes? Lo va a hacer que sea inútil. No va a poder responder de una manera adecuada. ¿A qué? Al ese estrés. ¿Y ese estrés de dónde viene? De todo lo de arriba que les estaba hablando. Todo este estrés, donde hay hormonas, aumento, flujo, me lleva a un estrés porque el corazón se está estresando, está trabajando mucho. Nosotros cuando trabajamos mucho, cuando nos exigen, cuando no desayunamos, no almorzamos, no cenamos, no dormimos, nos tratan mal, ¿qué pasa? Nos estresamos. Entonces el corazón igual se va a estresar. Y ese miocito, pucha, y este miocito Y este miocito que va a tener se va a hacer grande. ¿Para qué? Para tratar de compensar. Se está estresando y se hace grande. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando somos internos al comienzo nos estresamos, decimos sí a todo, pero después empezamos a hacernos internos medio rebeldes. Le van a decir en algún momento, ay, estos internos ya se rebelaron. ¿Por qué? Porque a veces los recientes al comienzo abusan.
Y a todas estas alteraciones del miocito, que ya está grande, va a empezar a solucionar, pero va a empezar también a ser torpe. Entonces ahí pasa que el miocito ya también entra en falla por el mismo estrés que se sigue acumulando y va a empeorar, ¿ya? Y obviamente las proteínas, todo se empieza a afectar, ya también a nivel de celulares, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver o qué nos va a pasar cuando hay esos cambios en los miocardiocitos? Vamos a tener pérdidas porque se van a morir ya por necrosis, porque no les llegó oxígeno, o porque decidieron suicidarse, o porque entre ellos se comieron, ya, o puede ser que haya alteración en la matriz extracelular, porque hay fibrosis, hay degradación de la matriz, ya, y alteraciones en la misma geometría. ¿De dónde? Del ventrículo izquierdo. ¿Y qué vamos a pensar del ventrículo izquierdo? El ventrículo izquierdo se dilató, se aumentó de tamaño de la forma de la esfericidad o se adelgazó la pared. O puede haber ya una incompetencia, una insuficiencia mitral. Ya esta tabla la voy a arreglar para cuando se las descargue para ustedes. Se las voy a arreglar. Ya, después lo hago. Y entonces nosotros en un paciente con insuficiencia cardíaca vamos a tener ciertos tipos de pasos que va a tener. ¿Cómo va a empezar la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca de los 60 no empezó a los 60, empezó muchos años atrás. Tal vez empezó con un infarto, síndrome coronario agudo, empezó con hipertensión, con una valvulopatía, con una inflamación aguda, con una enfermedad extracardíaca. O sea, puede ser que el paciente empezó con una mala alimentación, con sedentarismo, ya, que tal vez haya tenido una endocarditis porque consumió drogas, se inyectaba, no se desinfectaba, medio que se curó, pero no hizo, pero siguió haciéndose daño, ya, o tal vez un paciente que tuvo un tumor y que nunca se quiso hacer ver. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Va a haber una respuesta. A toda causa hay un efecto. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Donde el miocardio, el corazón, sus células van a tener un cambio de la estructura. ¿Cómo vamos a empezar? Se va a hacer grande, va a empezar a haber tejido fibrótico, puede haber ya áreas de necrosis, va a haber constantemente la activación neuroendocrina. ¿De dónde? Todo lo que es el sistema renina-angiotensina, aldosterona, y el sistema simpático, ¿ya? Y como estamos en un estado de inflamación, porque tal vez hemos sido un paciente gordito sedentario, estamos, acuérdense la clase de infarto, hay muchas interleucinas, citoquinas, y todo eso me lleva a un daño en el que los vasos arteriales no funcionan. Entonces, la disfunción endotelial. Ya que termina siendo todo eso que puede haber apoptosis o necrosis. Y ya después de todo eso, porque el evento inicial me lleva a una causa y esta causa me genera una consecuencia, que ya es el síndrome de la insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué me muestra este síndrome? Retención de líquido, congestión pulmonar, edema de miembros inferiores, reducción del volumen, aumento de la pre y postcarga. Entonces, aquí lo mismo, pero un mapa conceptual. Entonces, yo ya voy a empezar a decir, ya, a ver, este paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿En qué estadio estará? Ya vamos metiéndonos más cómo vamos a ver al paciente, ya que esto es parte de las clasificaciones. Nosotros tenemos cuatro clasificaciones, o diré cuatro estadios, A, B y C, D. En el A es un paciente que tiene riesgo. Aquí yo les mostraba, ¿no? Evento inicial. ¿Qué paciente tiene riesgo? El paciente que tiene riesgo es un hipertenso, un obeso, una persona que tiene enfermedad aterosclerótica, un paciente con diabetes o con síndrome metabólico, que hay antecedentes o el paciente que está haciendo quimioterapia o que consume alcohol. Entonces, el estadio A vendría a ser el paciente que podríamos captar en ese evento inicial. Un estadio B ya del desarrollo de la insuficiencia cardíaca es que ya hay una alteración estructural, pero aún no me genera síntomas. ¿Qué alteración estructural yo voy a tener? Tal vez que yo haya tenido un infarto previo, un pequeño infarto así un día. Ay, pero fue chiquitito. No puede ser que yo no haya tenido infarto ni nada, no me haya enterado y después voy a mi control médico porque me dio COVID, me dio influenza, me hace una radiografía de tórax y así se ve mi cardiomegalia. Oye, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tiene una... No sé, pero puede ser que yo estoy yendo porque me dio esa neumonía, me hace una radiografía, pero yo soy hipertenso y no lo sé, yo soy diabético y no me importa. O puede ser que yo sea un obeso sedentario, o que aparte yo sea un borrachito, que cada viernes, sábado y domingo yo le tumbo. O un paciente en un estadio C, ya es un paciente con insuficiencia cardíaca sintomática. Ya, pero aquí que vamos a ver cositas leves.
que se le hinchan los tobillos, que tal vez no puede caminar tanto como antes, tiene una pequeña disnea, o sea, así como que algo leve. Es el paciente que dice, ay, doctor, es como que ya no puedo hacer lo que antes hacía. Y lo ves así el gordito, ¿no? Lo ves así el gordito, que ya no puede hacer nada, ¿ya? O un paciente en un estadio D, ya es una insuficiencia cardíaca avanzada, que ya está con medicamentos, pero que tiene fase donde vuelve a empeorarse. ¿Ya? ¿Y aquí qué pasa? Es un paciente que ya está internándose, ya se le ha tenido que hacer algún procedimiento, ya se le ha, o sea, ya se ha internado, ha terminado en UCI, en UTI, algo, o sea, ya es un paciente ya más grave. Ahora, yo en estos estadios tengo que tener que pensar qué tratamiento le voy a hacer. Porque el tratamiento que yo le hago al A no es el mismo que el D, del C y del D. Cada uno es diferente. Aquí lo tienen en resumen. El estadio A, que es la prevención primaria. O sea, cómo me llega el paciente. Ese inicio de la enfermedad, esa fase de inicio. Es mi paciente gordo, hipertenso, diabético, ¿ya? Flojo. ¿Qué tengo que hacer? Le trato la hipertensión, le hago tratamiento para la diabetes y veo la dislipidemia. Entonces, ya, se puede tratar. O si es un paciente que tiene enfermedad tiroidea, una enfermedad de Graves o algo, le digo, ok, tiene que tomar su medicamento. O hay que sacar la tiroides, o hay que hacer el control, hay que ver cómo está. Ahora, si ese paciente o otro paciente que solamente fuma mucho, bebe mucho alcohol, se droga, hay que ayudarlo a que pueda dejar ese vicio y solicitar y pedirle que vaya haciendo ejercicio de una manera regular. No que vaya al gimnasio, que haga crossfit, que haga calistenia, que se ponga a hacer maratones de 10 kilómetros diarios. No, que empiece a ir al gimnasio o que empiece a caminar mínimo 30 minutos al día, porque es lo que recomienda las guías para tratar el sedentarismo. Una persona sedentaria se considera, para ser sedentario, para salir del sedentarismo, una persona que no hace al menos 3 veces a la semana un ejercicio un cardiovascular o anaeróbico de al menos de 30 minutos. O sea, esa persona que pueda ir lunes, miércoles y viernes al gimnasio o que camine 30 minutos, ayuda. O que empiece a utilizar algún medicamento. Ya un paciente en un estadio B, ok, tengo que seguir usando las medidas del estadio A, corregir la hipertensión, tratar bien la diabetes, dislipidemia, ver si tiene enfermedad tiroidea, insistir que deje esto, que trate de hacer ejercicio, ver el tema si tiene arritmia y usar IECA o ya pasar a utilizar beta bloqueante. Ahora un paciente de estadio C o D, ya tengo que seguir haciendo las medidas A. Puedo usar un IECA más un beta bloqueador. Ahora el tema de las sales con un tema aún de debate, se ha visto, si hay evidencia que muestra que la sal no tiene relación, que más bien la sal tiene efectos positivos, ya, pero que igual no hay que usar, pero igual el retirar de manera completa, el tema es que la sal tiene yodo. Y cuando ya retiras de manera completa la sal o te vas a consumir la sal yodada, empezás a tener deficiencia de yodo y tenés el tema del bocio tiroideo, vamos, ¿no? Y puede ser empezar a utilizar diuréticos. Y si hay muchos síntomas, o puede ser que porque está usando IECA y casualmente un paciente que, porque el IECA tiene un efecto secundario que hace que los pacientes acumulen bradicinina y por eso el paciente con IECA tose todos los días y le piensan y le dicen, oye, tiene tuberculosis, hacen estudio de tuberculosis, no, sí, no tiene nada, pero todos los días está tosiendo como perro. Tal vez hay que eliminar los IECA y utilizar un ARA2 o entre otros. ¿Ya? O paciente que se le puede colocar tal vez un desfibrilador autoimplantable, ¿ya? Tal vez hacer un trasplante cardíaco, difícil, ¿ya? O que haga, que esté utilizando medicamentos ionotrópicos. Ahora, ¿qué yo voy a tener que hacer acá? Si yo tengo una insuficiencia cardíaca aguda o una insuficiencia cardíaca crónica, ¿qué me dice la ACC o AJA? ¿Ya? Yo puedo clasificar de dos maneras. Una insuficiencia cardíaca aguda, ¿ya? Me dice que es descompensada. Pero la insuficiencia cardíaca crónica, según esto, me dice que es un paciente en estadio A, ya, que tiene riesgo de hacer esto, pero no hay daño estructural. Una insuficiencia cardíaca hipertensiva, me dice también la guía, que prácticamente es un estadio B. ¿Y qué me dice el estadio B? Que hay alteración estructural y que hay unos que otros, tal vez, desarrollos dentro de la enfermedad, alteraciones estructurales, hipertrofia, ya sea excéntrica o concéntrica, pero no hay síntomas.
Y ya también una insuficiencia aguda, podemos ver que hay un edema agudo de pulmón, que prácticamente eso lo consideraremos un estadio C, porque hay daño estructural y hay síntomas. Un shock cardiogénico sería un estadio D, porque el estadio D es el más grave. ¿Ya? O también se le dice ahora insuficiencia cardíaca con gasto elevado, o una insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, derecha, vemos más patología pulmonar. Ahora, ¿yo cómo clasifico? Antes se utilizaba más esta, pero pues ahora se prefiere utilizar, clasificar más sobre todo de acuerdo a la hemodinamia del paciente. Caliente, seco, caliente, húmedo, frío, seco, frío, húmedo. ¿En qué yo pienso? Porque un paciente que yo lo veo que está caliente y seco, o sea, que está la piel delgada, así quebradiza, ya voy a decir, este paciente no está congestionado, porque está seco. Puede ser que sea un paciente con buena perfusión, ¿ya? ¿Y qué es lo que tal vez yo vea? Que es un paciente que está bien, no tiene signos ni síntomas, no hay congestión, no hay hipoperfusión, entonces puede ser una insuficiencia cardíaca estable o normal, donde yo podría considerar una estadio A, un estadio A. Pues está normal, puede ser que no tenga nada, tal vez que sea un viejito, que sea hipertenso, hay algún daño estructural, hay una hipertrofia, pero el paciente que está tranquilo. O ya un paciente caliente y húmedo. ¿Hay congestión? Sí. ¿Qué significa congestión? Hay edema. Ya, hay perfusión, puede ser que esté bien perfundido. Puede ser que esté bien perfundido, ¿por qué? Porque está el corazón aún está trabajando bien, está ahí como que luchándola, hay una que otros síntomas, y entre esos síntomas tenemos disnea, ortopnea. Ortopnea es que el paciente se echa recto, siente que se ahoga. Puede ser que lo ocultás y escuchás crepitantes vivasales, y puede ser que sea un paciente con un edema o una ingurgitación yugular. Y la ingurgitación yugular la valoramos de dos formas. Aquí vean la cámara. Yo, por ejemplo, una ingurgitación yugular voy a valorarla en tres estadios. Estadio uno, voy a ver la ingurgitación yugular que me llega hasta acá. No pasa el esternocleidomastoideo. Una ingurgitación yugular, estadio 2, pasa el esternocleidomastoideo. O sea, voy a ver así hasta acá. Tum, tum, tum. Una insuficiencia cardíaca, estadio 3, voy a ver cómo se marca mi yugular de acá hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Ya? Entonces voy a pensar en un paciente caliente y húmedo, que es un paciente que tiene un edema agudo de pulmón, ¿ya? Que ya hay alteraciones estructurales, pero que aún, digamos, no tiene problema en la perfusión. Pero ya un paciente frío y seco, ¿qué sucede? Es un paciente que vas a ver que no está congestionado, que tiene la piel tal vez así, bueno, no así como la mía, porque yo estoy sano, pero es una piel que tal vez la tenga delgada, quebradiza, no va a estar congestionado en el sentido que lo vas a ocultar y no va a haber, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, pero la vas a ver tal vez las pantorrillas delgadas, va a tener frío, va a ser un paciente que tal vez no orine mucho, un paciente que se marea. Entonces, un paciente que tal vez está deshidratado, porque como ya le están diciendo, usted tiene insuficiencia cardíaca, tiene que hacer una restricción hídrica, el paciente pues no te consume nada, ¿ya? Pero yo un paciente frío y húmedo, congestión va a haber, perfusión no va a haber, va a estar disminuido. Entonces, aquí es un paciente más grave. Entonces, ¿qué es más grave de todo? El frío y húmedo, ¿por qué? Porque va a estar congestionado y ya va a haber una mala perfusión. Y si hay mala perfusión, obviamente va a hacerle frío. Entonces, ya es un paciente que está hipotenso, que tiene edema agudo de pulmón, que no orina, que puede ser que ya haya daño renal. Entonces, esta es la clasificación hemodinámica. ¿Ya? Y ahora aquí, este, yo le voy a hacer acá este dibujo, que por qué funciona esto de esta manera. Yo tengo aquí el corazón, pues lo vamos a hacer con azul, porque es cavidad derecha, está nuestra válvula, y aquí está nuestro ventrículo. ¿Ya? Ahora aquí tenemos nosotros el otro lado, ya.
Entonces yo aquí tengo mi corazón, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Ustedes van a imaginar que por atrás, que lo voy a hacer con lila, aquí baja mi vena cava superior, ¿ya? Y por acá abajo entra mi vena cava inferior, ¿ya? Por acá abajo entra mi vena cava inferior. Después de aquí, del ventrículo derecho, sale la única arteria con sangre venosa, que es mi arteria pulmonar. En realidad debería salir por acá, ¿ya? Pero se lo voy a hacer de acá a un ladito para tener este espacio para dibujar. Sale mi arteria pulmonar, mi tronco principal, rama derecha y la rama izquierda, ¿ya? Y aquí, después de que los pulmones, nosotros que tenemos acá, aquí está mi tráquea, mi bronquio primario derecho, mi bronquio primario izquierdo, y aquí yo tengo un pulmón, y aquí yo tengo otro pulmón, y aquí estaría el corazón, ¿ya? Y yo, de acá, me va a venir las venas pulmonares, y en realidad me entran por aquí atrás, ¿ya? Pero vamos a hacer de cuenta que me entran por ahí. Aquí están mis venas pulmonares. Que me va a traer, son las únicas venas que llevan sangre oxigenada. Y de acá después mi aorta, que en realidad debería salir por acá atrás, pero le vamos a hacer de cuenta que esta es mi aorta, ¿ya? Que está bajando, ya es mi aorta abdominal. Ya no se vayan a chipar en este dibujo, es por cuestión de proporción, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Mi vena cava, que está acá, ¿qué va a hacer? Me va a drenar sangre, mi vena cava, hacia mi aurícula derecha. ¿Ya? Y la vena cava superior igual. Después esta sangre va a llegar acá, va a haber ese llenado pasivo que va a ingresar la sangre, va a haber el llenado activo y esta aurícula se va a llenar de sangre y va a terminar llenando de sangre el ventrículo. Y después esta sangre va a irse por la arteria pulmonar al pulmón. Y aquí va a haber el intercambio gaseoso, donde se va a oxigenar la sangre de ser venosa, se va a hacer sangre no oxigenada, se va a hacer sangre oxigenada. Y ahí el amarillo es el oxígeno. Lo hago así porque me quiero quedar con estos colores para que no se vayan a chipar. Ahorita van a entender el por qué los estoy haciendo. Y va a venir la sangre. Todo bien. Llega aquí, se mete acá la sangre, me llena, pasa acá. Y después esta misma sangre se va por la aorta y todo check. Ahora, ¿qué sucede? Cuando en todo este corazón termina viendo que sistema renina, angiotensina, aldosterona, sistema simpático, el simpático, ya empieza a ver todas estas alteraciones de esto, ¿qué me va a pasar? Va el corazón a empezar a trabajar más. Y ya cuando ya vaya a ver el daño estructural, todo lo que les mencioné, va a empezar a pasar esta clínica, que es lo que voy a explicar en este dibujo. ¿Ya qué va a pasar? Va a haber el daño estructural. El que ustedes quieran, no importa el que ustedes decían en su cabecita, un infarto, necrosis, arritmia, no importa. Y ahí el daño estructural. Tenemos la hipertrofia, tenemos alteración valvular alta. ¿Ya? Lo que termina sucediendo, como ustedes se lo quieran imaginar el corazón o como vayan a ver un paciente, lo que está pasando en el corazón es esto. Esta sangre que está contrayéndose mal el corazón por X, Z motivo, esta sangre se empieza a acumular. Imagínense que esta sangre se empieza a acumular. No logra salir de una manera adecuada. Entonces, como no logra salir de una manera adecuada, esta sangre, en vez de venirse hacia afuera, en vez de ir hacia afuera, vamos a cambiar el color, no quiero que se chipen. Esta sangre, en vez de venirse hacia afuera, ¿qué está haciendo? Se va a ir para arriba, digamos. Ya es el fin didáctico de esto, ¿ya? Se va a ir hacia arriba. Y si esta sangre que se va hacia arriba, ¿qué me va a hacer? Me va a empezar a acumular. Entonces el corazón se va a dilatar más. Entonces esa es la insuficiencia cardíaca, es que el corazón es incapaz de bombear la adecuada cantidad de sangre. ¿Y qué pasa si la sangre de cavidad izquierda del ventrículo se está acumulando? Se va a empezar a acumular la sangre porque sigue llegando sangre aquí a esta aurícula derecha.
dirá, esta aurícula izquierda sigue llegando sangre, entonces va a ser el corazón insuficiente, entonces no va a entregar, entonces como que el típico restaurante, ustedes van a un restaurante de moda, ¿ya? Y le dicen que les van a servir en 20 minutos, pero justamente ese restaurante está colapsado de gente, muchos comensales, entonces el personal no abastece, el personal se hace insuficiente. Entonces, eso pasa con el corazón, se hace insuficiente, hay mucha demanda que no están pudiendo cumplir. Entonces, acá esta sangre se empieza a acumular o se hace una cola, una línea de espera, porque aquí sigue bregando el corazón. Y aquí, ¿qué sucede? Este corazón se va a llenar tanto de sangre aquí a la llegada, a la salida, como más sangre aquí a la llegada. Y se va a empezar a acumular, 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 no va a poder oxigenar bien. ¿Y qué pasa ahí? Ahí que vamos a tener un derrame pleural. Entonces aquí vamos a tener nuestro derrame pleural. No vamos a tener, no va a ser sangre, se va a llenar de líquido. Y ahora te voy a explicar por qué no se llena de sangre, sino de líquido. Entonces va a haber un derrame pleural bilateral, o vamos a tener edema agudo de pulmón, ya signo en alas de mariposa, vamos a tener algo de todo esto, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Igual la sangre que tenía que salir de aquí se va a estancar. Entonces la sangre igual se va a estancar, las presiones van a irnos en contra. Entonces las presiones nos van a ir de contra, nos van a ir de contra, nos van a ir de contra. Vamos a tener un círculo vicioso. ¿Y por qué? Porque esto cada vez se va a ir empeorando por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por el sistema simpático. Entonces todo esto se nos va a empezar a acumular, ya se nos va a empezar a acumular las presiones, se nos van a empezar a acumular, se nos van a empezar a acumular, se nos van a empezar a acumular. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es cuando nosotros vamos a ver que el corazón que es insuficiente no bombea la sangre adecuada, no está supliendo la capacidad a pesar del daño estructural, la enfermedad, la hipertrofia, lo que ustedes quieran, empieza a ver eso. Entonces, ahí que vamos a tener una insuficiencia cardíaca izquierda, donde vamos a ver tal vez una ingurgitación mitral, una estenosis, una ingurgitación aórtica, vamos a tener hipertrofia. Ya aquí todo este volumen que se está acumulando, ¿qué significa? Las presiones se van a alterar. ¿Cuáles presiones? Lo hemos mencionado, presiones intracardíacas o presiones que son parte de esto. ¿Y cuáles son las que se fregan? La presión osmótica y la presión oncótica. Osmótica se encarga de ver el tema de los electrolitos y la oncótica se encarga de ver el tema de las proteínas. Entonces, perdón, toma, traes agüita, por favor, si puedes un café. Ya, entonces, se van a alterar estas presiones. Y si estas presiones se alteran, ¿por qué? Porque estoy teniendo un flujo anormal y se está colapsando, se está llenando más de electrolitos que de proteínas. Entonces, esa presión hidrostática, que la presión hidrostática es osmótica y oncótica, se van a alterar y se van a llenar de líquido. Entonces, por eso voy a tener mucha sangre que se está estancando, se está congestionando el corazón, el pulmón tiene derrame pleural, tiene edema pulmonar, ya las cavidades derechas igual. ¿Y qué sucede para arriba? Aquí vena cava superior. ¿Y hacia dónde va la vena cava superior? ¿O de dónde viene? ¿De la yugular? Entonces, por eso vemos una distensión yugular. Y hacia abajo, ¿qué está? Vena cava inferior. Y hacia abajo, la porta. Y cae en la porta, hígado. Y cae en el hígado, hipertensión pulmonar. Puede haber falla hepática, porque el hígado está recibiendo, se está acumulando en mucha sangre, ya, y va a haber una lesión en los sinusoides hepáticos. Y como el hígado no puede sacar esa sangre, se está estancando, ¿qué pasa? Circulación contralateral. Se activan otras venas de drenaje, porque el hígado se está acumulando. Entonces ahí vas a ver daño hepático que puede terminar viendo una cirrosis, vas a ver un paciente con una citis, circulación contralateral, esplenomegalia, demás. Entonces, esta explicación, sáquenle foto, bueno, le voy a sacar captura a esto. Uy, ahí quiero sacar captura. A esto vamos a sacar captura. Ya. Y ahorita esto que le estoy sacando captura, ustedes lo van a entender mejor cuando vayamos a ver criterios de Framingham. Pero antes de llegar a criterios de Framingham, ¿cómo voy a diagnosticar? El electro es inespecífico. ¿Qué nos vamos a topar? Bloqueo de rama, arritmia, hipertrofia.
cosas inespecíficas, puede ser cualquier cosa. Radiografía de tórax. Vamos a ver derrame pleural, hipertensión pulmonar, edema pulmonar, que es el signo de la mariposa, ¿ya? Podemos ver cefalización de los vasos, que les explicaré en un rato. Las líneas B de Kelly, que son estas líneas horizontales, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos el derrame pleural, digamos, ¿no? Derrame pleural, vean el edema, signo anal es mariposa, líneas B de Kelly, que son las líneas más horizontales, porque es que el bronquio está lleno de líquido, porque se está estancando, porque hay la congestión. Y el diagnóstico de oro que hace es el ecocardiograma. O sea, vos puedes tener un paciente con clínica, puedes tener un paciente con todo, pero vos para confirmar el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca se hace ecocardiograma, porque aparte me ayuda a ver dónde está el daño. Si tal vez esa insuficiencia cardíaca es por hipertensión, tal vez porque hay una valvulopatía, porque vos vas a querer ir, ay, no, se diagnostica con un soplo, ay, hay un soplo mitral telediastólico, hay una ingurgitación aórtica porque escucho un burrera. No siempre lo vas a escuchar. Tenés que tener mucho más el oído. O sea, puedes decir, sí, sí, escucho, gastarte en tu súper estetoscopio, pero no saber ocultar, no saber reconocer sonido. Lo más sensible y lo mejor es el ecocardiograma transesofágico encima, que eso te ayuda a ver las cavidades, aurícula, ventrículo derecho, aurícula, ventrículo izquierdo, lo estoy viendo, ay, con razón, mira, la válvula tricuspidia mitral está mal, hay una vegetación, hay una endocarditis, ya hay esto, hay lo otro, mira, esto también es lo más sensible. Porque aparte de esto, nosotros podemos solicitar otros estudios, que es el péptido, que también sirve de diagnóstico, pero también para ver un pronóstico. Para empezar, nosotros tenemos péptido, tenemos el ANP, nos ayuda, pero es más general. Pero el BNP es más específico porque me va a mostrar el valor que tiene de las células miocárdicas ventriculares. Ahora, ¿de qué me sirve el péptido? Para ver el riesgo pronóstico. ¿Cómo está ese paciente? Dependiendo de los años. Un paciente con menos de 50 años, para yo decir, no, no, no tiene insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué voy a pedir péptidos? Porque tal vez no hay quien me haga la ecografía transesofágica. Yo aún no las sé hacer, yo no se las puedo hacer, ¿ya? Pero yo, digamos, si yo estoy en un pueblo, en San José, chiquito, San Ignacio, que hay estos laboratorios y no hay el transesofágico, pido el péptido. Y yo veo mi paciente, tiene 40 años, pero tiene valor del péptido en 200. No, pero ya tiene 50, 75 años. Yo puedo decir, puede ser probable. Más de 75, digo probable. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo estos otros valores, ¿ya? Entonces, yo si tengo un paciente de 50 años, pero tengo un péptido natriurético más de 450, es probable. Si tiene entre 50 y 75 años y tiene un péptido natriurético más de 900, muy probable. Si tiene un péptido natriurético de 1800, también muy probable. Entonces, el péptido natriurético nos ayuda. Ahora, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque por eso no es el gol estándar, porque hay falsos positivos. Imagínate que sea un paciente cirrótico, te va a salir elevado, pero tal vez no es por la falla cardíaca netamente de origen cardíaco, sino porque hay una cirrosis que igual me va a llevar a que haya mucho volumen y que me va a llevar a que haya una congestión. Un paciente con hipertiroidismo, ya les expliqué, el hipertiroidismo, hormonas tiroideas me van a elevar todo. Un paciente con una enfermedad pulmonar grave, una tuberculosis, hecho bolsa, ya un paciente que haya tenido un COVID brutal, un paciente que tenga metástasis, o sea, algo así. ¿Ya? Y sepsis, ¿no? También se va a elevar. Ahora, puede ser que varíe también en un obeso o un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque el obeso hay mucho volumen, también está congestionado. La enfermedad renal crónica también hay mucho volumen, también lo va a llevar a que esté congestionado. Entonces, yo veo un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, pero que no tenga un cuadro agudo, tengo que ver la probabilidad. ¿Por qué hablo tanto de la probabilidad? Porque un paciente ya con insuficiencia cardíaca, su vida cambia completamente. ¿Yo qué voy a tener que ver? La historia clínica. El paciente ha utilizado algún, no sé, medicamento, ha tenido algún procedimiento, ya tuvo una cirugía de revascularización, tiene antecedentes en su familia o él que ya tenía en algún momento hipertensión arterial o creyó que tenía hipertensión arterial, ha consumido algún medicamento que sea cardiotóxico. ¿Cuál es? Digoxina, algún otro antiarrítmico, IRS, ¿ya? Paciente que haya sido radiación, paciente que está usando diuréticos porque quiere usar, tal vez un paciente que compite, que es fisiculturista,
que el instructor del gimnasio le dijo, te voy a meter furosemida, te voy a dar hidroclorotiazida para que te seque ahí. El paciente será que tiene tos nocturna o que no tolera estar echado en plano. Voy a hacerle examen físico. Ah, hay estertores, hay edema bilateral, se le hinchan ambos tobillos. Ah, hay un soplo. Ahora, es mitral, recupero. Podés usarlo, pero déjaselo eso al cardiólogo. Ah, hay ingurgitación yugular. Ya siento el golpe de la punta del costado. Esto también es bastante específico. Latido apical que vos palpás y ¡pum! Sentís como late. Y un electro. Ahora, ¿qué vas a ver electro? Cualquier anormalidad. ¿Ya? Entonces, si mi paciente tiene alguno de todos estos, yo puedo pedir un péptido. Ya, pido un péptido natriurético, el que yo quiera, y ahí ya voy viendo, voy probando. Pero la clave, igual, aunque esto me salga alto, ecocardio, sí o sí. Ahora, vamos a hacer de cuenta que me llegó un paciente o que les llegó a ustedes un paciente. Un ratito más hacer aquí agua. ¿Se está entendiendo? ¿O es muy complicado? Comenten, a ver. Pero el paciente, un paciente masculino de 67 años, va a ingresar a emergencia porque le falta el aire de manera progresiva. Ya que pasó a un paciente que tenía el diagnóstico, pasa a tener una clase funcional 2 a tener una clase funcional 4 en los últimos 5 días. Y no tolera estar echado de cúbito, o sea, ortopnea. Y de noche está tosiendo, disnea paroxística, de noche tiene falta de aire, que es la disnea paroxística nocturna. Y aparte se le hinchan los pies. Antecedentes personales revisamos, el paciente tuvo un infarto hace 4 años, ya tiene el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, ya lleva tiempo, ya es conocido, tiene hipertensión arterial, ya es de química sanguínea, ya tiene hipertensión arterial, tiene diabetes tipo 2, aparte tiene diagnóstico de fibrilación auricular permanente, o sea, lleva ya bastante tiempo con esto, y tiene una mala adherencia al tratamiento, porque suspende sus medicamentos cuando quiere. Examen físico, presión baja, taquicárdico, frecuencia respiratoria alterada, está saturando mal, ya no tiene fiebre. Ingurgitación yugular, 3 grado 3, o sea, le llega de acá a acá, un tercer ruido, sóbrolo distólico, mitral, crepitante y basal de ambos campos, abdomen y miembros inferiores, ya, también llaman la atención, hay una hepatomegalia dolorosa, se hace la palpación, mal, edema blando hasta las rodillas, o sea, el paciente está encharcado. Con todo esto, yo les presento los criterios de qué? Criterios de Framingham. Entonces, yo en este paciente veo que hay alteraciones cardiopulmonares, pues estoy escuchando un tercer ruido, crepitante, veo ingurgitación yugular, ya veo el abdomen distendido, miembros inferiores aumentado de tamaño, de volumen, porque hay edema. Entonces, yo esos son los criterios de Framingham. ¿Y cuáles tengo en criterios de Framingham? Mayores y menores. Ahora, aquí en criterios de Framingham igual son muchos. ¿Yo qué es lo que les recomiendo? Que veamos los patrones. No, que veamos los patrones. ¿Qué patrones yo tengo acá? Mayores son todos los graves y menores son los menos graves. Yo en estos criterios mayores, ¿por qué yo digo esto? Que son los más graves. Presten atención. Pero creo que tengo aquí, por acá. Aquí lo iba a explicar. Más adelantito lo voy a explicar. Venga. Entonces, son los mayores, son los peores y los menores son los menos graves, ¿no? O sea, acuérdense, ahorita lo voy a explicar. Y en estos criterios de Framingham, como le decía, ingurgitación yugular, voy a ver el cuello, reflujo hepatoyugular, que significa yo al palparle el hígado, voy a decir, voy a palpar, meto la mano, hago presión en el hígado y voy a ver cómo esto palpita más. El paciente tiene disnea, le falta el aire en la noche, tiene estertores, edema, cardiomegalia, R3, aumento de la presión venosa, pérdida de peso, ya, o sea, yo le doy diurético, le recibo tratamiento y baja de peso. Criterios menores, disnea de esfuerzo, camina, se fatiga, puede ser que tenga un derrame pleural por ahí, pero que ya se acostumbró, tose, está taquicárdico, está con hepatomegalia y se le hinchan los pies. Y yo en estos pacientes tengo que ver la NIJA. Y esta NIJA es la misma NIJA, que bueno, no se dice NIJA, es la New York Heart Association. Van a disculpar mi pronunciación.
ya, pero, ¿qué te reí? Ya, pero la clase uno yo le decía, hay una enfermedad cardíaca, pero no hay síntomas. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una limitación en la actividad física, pero es normal, o sea, si ustedes los mando a hacer 20 burpees, se van a cansar, pero no es una disnea que sea insuficiencia cardíaca, es una disnea normal, ¿ya? Ahora, una clase 2 hay una limitación leve a la actividad física, ¿ya? Pero como que aún podríamos considerar como que estás aún medio como que camuflada, como que ya es porque estás caminando por la edad, porque sos sedentario, tal vez no tenés una vida muy saludable, que tenés un poquito de palpitaciones, como que no es normal, pero tampoco me aflijo. Así es como lo ve el paciente, y eso es lo que yo quiero que así ustedes se acuerden. Pero ya una clase 3 una clase 4 ya es una disnea marcada. La disnea, la clasificación 3 un paciente que con lo más mínimo que vaya a hacer, va a tener esa fatiga. Va a lavar los platos, se va a fatigar. Va a poner la mesa, se va a cansar. ¿Ya? El paciente, no sé, está limpiando los estantes, los muebles, está deshiervando, se está cansando. El paciente solo puede estar bien si está sentado tranquilo, medio echado. O sea, ya hacer algo que era su actividad del día a día ya era fatiga. Pero hay una clase funcional tipo 4 el paciente está fatigado o está echado. O sea, recordemos, clase uno una disnea normal, hacer ejercicio, que a cualquiera le da, a cualquier joven. Clase 2 es como que si, pucha, me estoy cansando más de lo normal, pero ya puede ser porque estoy medio flojito. La clase 3 pucha, me canso de lavar los platos, me canso de lavar la ropa, me falta el aire de poner la mesa, me cambio de ropa y me fatigo, me amarro las trenzas y no aguanto, doctor. Clase 4 hasta en chao, ¿ya? Entonces, nosotros para recordar todo esto, que lo vamos a ir recopilando, vamos a pensar fuera de la caja. Entonces, aquí quiero que recuerden, para yo diagnosticar clínicamente, yo ya le dije, gol estándar, ecocardio. Pero aquí en los hospitales le van a preguntar, ¿cómo yo diagnostico insuficiencia cardíaca, doctor, con Framingham? Con dos mayores o un mayor y un menor. Entonces, el dibujo que le había mostrado, que bueno, ya no está acá, era para ponerlo aquí de nuevo. Ya que es lo grave que yo voy a tener. Voy a tener un corazón grande. Ya voy a tener un corazón grande. Voy a tener cardiomegalia. ¿En qué paciente voy a pensar que tiene cardiomegalia? Que es algo muy típico, hipertenso. Entonces, un paciente con hipertensión va a tener cardiomegalia. Y eso es grave porque es hipertenso hace 10 años y no ha recibido tratamiento. Otro, crépito. ¿Qué va a pasar? Por todo lo que le expliqué, ya por todo lo que le expliqué, por todo lo que le expliqué, que aquí está. Vamos a hacerlo aquí el corazón. Por todo esto que le expliqué. Pam, pam. Van a disculpar aquí mi ojo, ya es pasarlo rápido. Entonces, este corazón grande, vamos a hacer aquí con rojito también, como que está hipertrofiado. Ya este corazón que está grande, ya es un criterio mayor. ¿Ya? ¿Y por qué le decía que es grave? Porque es una hipertensión mal controlada. Esta hipertensión mal controlada, que lleva un corazón grande que ya está empezando a hacer congestión, el pulmón se me va a llenar de líquido, entonces crépitos. Y aquí línea líquidos, ya, para que no se me vayan a estar chipando. Crépitos, línea líquidos. Ya, y entonces este pulmón me va a estar congestionado. Entonces, como está congestionado, tiene edema pulmonar, tiene derrame, está congestionado, entonces también es grave porque al paciente se fatiga mucho, le va a doler mucho. Ya, y otro criterio, acabo de decirlo, le fatiga, pero ¿cuándo le fatiga y por qué lo hace grave? Disnea paroxística nocturna. ¿Y por qué yo digo que es grave?
porque obviamente el paciente, porque obviamente aquí este paciente ya tiene disnea paroxística. Ya que, vea, nocturna, el paciente no me va a dormir, no me duerme, está con insomnio. ¿Qué va a hacer? Me va a empeorar el caso. El paciente va a estar de mal humor, se le van a bajar las defensas, todo. Va a tener problemas con la mujer. Y como no puede dormir, todo el cuadro se empieza a empeorar, o se está desvelando, va a querer ir a tomar agua, lo que sea. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Al no dormir, se va a estresar más, va a tener mayor estrés oxidativo, va a poder descansar, se va a acumular, o se va a poner a comer, entonces va a empezar a ¿qué? Distensión venosa yugular, un tercer ruido, un soplo, ¿ya? Cambio, estos son los graves. Y ya uno más leve, tos, está con tos, ah, pucha, está con tos. Edema, el miembro inferior se le hinchan las piernas. Ay, pucha, que no es grave, o sea, es malo, pero no es terriblemente grave, no se va a morir por un edema. Es como que hasta se olvida que tiene el edema. ¿Ya? Derrame pleural. Aquí también debería entrar edema agudo de pulmón. Bueno, que está parte de crepitante. Entonces ahí ya yo voy viendo que hay los graves y los no tan graves. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los no tan graves? Ya, ahí me pasé de más. Los no tan graves vemos el edema, la tos nocturna, disnea al esfuerzo, pero es como que hay en el día a día y el paciente se va adaptando. La taquicardia es como que, ay, pucha, estoy medio fatigado y todo. Ya, pero, y la hepatomegalia. Ahora, ¿por qué digo hepatomegalia es menos grave que el corazón? No más por fines didácticos es que yo decía eso. Ahora, aquí usted ya vi, ya te vimos, ahora sigamos. Este paciente que yo le mencionaba tiene estos resultados. Vean, 2100, súper elevado. ¿Ya? Yo le decía arriba de 75 años hasta 1900, lo tienen en 2100. Creatinina, digamos que antes estaba en 1.2, está empeorando. El sodio está levemente bajo, el potasio está ahí. Troponina negativa, hemoglobina está ahí. En el electro hacemos fibrilación auricular con rápida respuesta ventricular, QRS ancho, bloqueo de RAM. Lo vemos acá. Si escucha, ¿será que esto es fibrilación auricular? Hagamos pues, ¿dónde está la onda P? Ya ustedes ya deberían saber ver electro. No hay onda P. ¿Cuál es onda P? Esta. ¿Cuál es? No hay onda P. El ritmo es regular, no es regular. De aquí a acá hay dos cuadros, de acá hay tres, aquí hay dos, aquí hay tres, dos y medio, de acá hay dos, de aquí hay tres y un poquito, o sea, es irregular. Y decíamos que la fibrilación auricular es un ritmo irregular, o sea, tiene un RR irregular y no hay ondas P, no se sabe como que, y esto se dicen ondas F, ¿ya? Entonces, fibrilación. Y aquí es lo que le decía, ¿ya? Y nosotros para el diagnóstico volvemos a repasar. Nosotros podemos decir, primer diagnóstico de fibrilación auricular. Paciente que primera vez que tiene fibrilación auricular no sabía. Ahí decir, paciente con primer diagnóstico de fibrilación auricular, cuando lo presento. Si el paciente ya deja la fibrilación auricular de molestarlo, en esos primeros días desaparece, ya sea porque recibió tratamiento, medicamento, algo desapareció. Se dice fibrilación auricular paroxística, porque de la nada. Ahora, si esa fibrilación pasan 7 días, está en su octavo, noveno, décimo día, que sigue, ya se dice persistente. Ahora, si esta fibrilación ya va 1 año, se dice fibrilación auricular persistente de larga duración. Ahora, la permanente es aquella que ya o sea, ya va más de 1 año, ya se le hicieron procedimientos de todo tipo, se le ha dado todos los medicamentos, pero sigue. Entonces ahí se dice fibrilación auricular permanente. Ahora, si yo cuando le presenté al paciente tiene una fibrilación auricular permanente, ¿qué significa? El paciente ya se le hizo de todo, ¿ya? Y como ya se le hizo de todo, se le dice permanente y obviamente por eso el paciente tenía una frecuencia de 119. Y aquí, detalle de la fibrilación auricular en general. Observa los RR irregulares, ausencia de ondas P, pueden verse pequeñas ondas. No vemos ondas P, vemos cositas que no sabemos, son pequeñas ondas, ¿ya? Son irregulares y se dicen ondas F de fibrilación, complejo de QRS, morfología similar a todo, o ritmo sinusoidal. Entonces vemos que un QRS angosto, y acuérdense, yo le decía taquicardia supraventricular, son QRS angosto, y tenemos taquicardia sinusal, fibrilación, Luther, paroxística, una taquisupra paroxística,
¿ya? Y por ese ancho tenemos fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Entonces, la fibrilación auricular es súper frecuente en insuficiencia cardíaca. Súper frecuente. El resumen de todo eso es esa. La radiografía de tórax. Uy, aquí esta imagen no está cargando. Estamos en las 57 de 67. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Se está entendiendo? Si se está entendiendo, comenten 5. Si hay algo que no se está entendiendo, pregunten. Aquí está. Entonces, en una radiografía de tórax que yo le he dicho, el gol estándar es el ecocardio. Ya, pero no estamos en un país primermundista. Y hay muy pocos ecocardios que pueden hacer, no hay muchos cardiólogos o ecografistas que saben hacer un ecocardio transesofágico. Hay pocos y lo que lo hacen cobran caro, ¿ya? Obviamente el equipo es carísimo, por eso se cobra caro, ¿ya? Entonces, en una radiografía, ¿yo qué voy a ver? Una cardiomegalia, ¿ok? Me sirve para mi criterio de Framingham, ¿no? Porque saben, cardiomegalia, un punto de criterio de Framingham. Redistribución vascular. ¿Cuál es la redistribución vascular? Esto se dice cefalización. Vean, estas cositas de acá son los pequeños vasos. Cuando ustedes vean esto y le digan, doctor, a ver, preséntame esta tabla, van a decir, un paciente fulano de tal, que es una tabla con un PA posterior anterior, donde puedo ver las que apófisis espinosa de las vértebras, clavículas, bueno, no están muy equidistantes, tráquea centralizada, veo de completo todo, etcétera, etcétera. Nada, tráquea centralizada, veo como un infiltrado tipo en alas de mariposa. ¿Cuáles son las alas de mariposa? Se lo voy a mostrar. El infiltrado en alas de mariposa. Vean, este es el infiltrado en alas de mariposa. Y la tráquea es el cuerpito de la mariposa. ¿Ya? Entonces ese es el infiltrado en alas de mariposa. ¿Ya? Entonces, un infiltrado tipo en alas de mariposa, sugerente a un edema agudo de pulmón, ya veo vértices costofrénicos, costodiafragmáticos, no están borrados, y además veo cefalización de la vasculatura pulmonar, estas son los vasos. ¿Por qué? Porque esto que hay edema hace que se tengan que dilatar los vasos para poder compensar. Pero ¿qué pasa? El edema es mucho y se empieza a llenar, ¿ya? Se empieza a llenar. Y aquí vemos las líneas de Kelly, que las líneas de Kelly las vemos más o menos entre las bases o en el tercio medio. Tipas y líneas de Kelly B. De Kelly A se ven acá y las de Kelly C se ven más abajo. Ahorita lo voy a mostrar. Y aparte vemos que tiene un índice cardiotorácico mayor a 0,5. ¿Cómo sé que es mayor a 0,5? Porque se lo ve pues grande y aquí hay una viveza criolla. En vez de que se lo estén haciendo el cálculo que aquí está, cuando digo cardiomegalia mayor a 0,5, ya que sea 0,51 que te salen a la calculadora si te mandan a hacerlo, ya dijiste bien, mayor a 0,5. Ahora, si ya estás con neonato, cuidado, digamos, ¿no? Porque es 0,6. Tiene que ser menor a 0,6. ¿Ya? Entonces, esos son algunos truquitos. Ahora, la línea de Kelly A, le decía que están más arriba, línea de Kelly B están más en base. Hay la línea de Kelly C que están más abajo, que a veces se ven. Aquí se ven líneas de Kelly A, vamos a hacerle zoom. Bueno, son estas pequeñas líneas que se ven. Línea de Kelly B son más horizontales, siempre están en el tercio medio en las bases. Y la línea de Kelly C también en base. Ahora, ¿qué es esta línea de Kelly? Es la trama bronquial que como hay líquido, se queda ahí encapsulado en el pequeño bronquio. Y el líquido tiene un tipo de densidad, ¿no? El aire es densidad aire, que es oscuro. El líquido es una densidad agua, que es un poquito más blanquecino. Por eso acá el corazón se ve blanquecino, ¿ya? Y la radiografía de tórax, aparte de mostrarme cardiomegalia, redistribución vascular, línea B de Kelly, derrame pleural, ya, yo termino pensando siempre que el gol estándar es el ecocardio. Ahora, ¿cuánto es el valor normal al hacer un ecocardio, la fracción de eyección, la FEBI, le dice? Lo normal es de 50 a 75.
¿ya? Ahora, yo cuando hablo y llevo una insuficiencia cardíaca, digo una insuficiencia cardíaca que puede ser que tenga clínica, porque el ecocardio puede ser que vos tengas toda la clínica de un paciente, que tu paciente esté caliente y húmedo, ya que esté fatigado, que haya cardiomegalia, que haya hepatomegalia, ingurgitación yugular, haya todo, pero que tengas una fracción de eyección de 55. Ahí, ¿cómo se dice? Fracción de una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección conservada. Ahora, si ya me sale desde entre 50 y 36, yo puedo decir, ah, ya, es una insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección ya regular. Ya, ahora, si me sale una insuficiencia cardíaca con una FEBI menor a 35 y hay insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. El paciente, ¿cuánto tenía? 28. Entonces se le dice insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. ¿Ya? Entonces vemos FEBI de 28, ventrículo izquierdo dilatado, hipocinesia global. ¿Qué significa hipocinesia? Que cuando yo estoy viendo el corazón que se contrae, ¿ya? Lo normal es que sea así, ¿ya? Que lo voy a ver. Para una hipocinesia, o sea, poco movimiento global, no se mueve completamente, le cuesta, porque ya está cansado. Insuficiencia mitral, voy a ver la válvula mitral de la cavidad de izquierda, la voy a ver que está ahí guerreando. Presión sistólica pulmonar, voy a ver la de la válvula pulmonar que está ahí ya aumentada. Yo mido el valor y está aumentado. Ya. Y con todo esto, ¿yo qué diagnóstico le daría a este paciente? Que hemos ido hablando un poco y de todo. El diagnóstico de este paciente es, obviamente, una insuficiencia cardíaca crónica con una fracción de eyección reducida y aparte, este es el diagnóstico clínico, insuficiencia cardíaca crónica, el diagnóstico ecocardiográfico con fracción de eyección reducida, ¿ya? Y el diagnóstico hemodinámico que está en una descompensación aguda con un perfil congestivo y de hipoperfusión. O sea, ¿qué significa? Hipoperfusión. El paciente está frío y húmedo, ¿no? Vamos a revisar. Frío y húmedo. Acá está. Congestión, sí. Perfusión disminuida. ¿Cómo es perfusión disminuida? Frío. Entonces, está frío y húmedo, ¿ya? Entonces, ahí está el diagnóstico hemodinámico, congestivo, hipoperfusión. Diagnóstico clínico, ecocardiográfico, hemodinámico. Y vamos a aplicar ahora pensar fuera de la caja en todo este chévere. Explicación completa del caso clínico. ¿Por qué este paciente tiene insuficiencia cardíaca? Porque le dio la gana. No. Tiene síntomas típicos. ¿Qué síntomas típicos? Tiene disnea, tiene ortopnea, ya, tiene derrame pulmonar, tiene signo de congestión, hay edema, tiene ingurgitación yugular, hay crepitantes, ya, hay criterios clínicos, bioquímicos y coreográficos, sí, hay criterios clínicos, bioquímicos y coreográficos. Criterios clínicos, hacemos criterios Framingham, el paciente tiene cardiomegalia y tenía hepatomegalia. Y ahí si queremos hacer Framingham es uno mayor, uno menor. Ahora, si quiero buscar dos mayores, bueno, ¿qué más tenía? Tenía cardiomegalia, tenía disnea paroxística nocturna y también tenía ingurgitación yugular. Entonces tenemos ahí hasta tres. Bioquímico, tenía un péptido natriurético de 2200, si no me equivoco. Ecocardiográfico, el paciente tenía una FEBI de 28. Lo normal, 50, 75. Abajo de 35 se dice reducida. Ahora, ¿por qué este paciente está descompensado hemodinámicamente? ¿Por qué? Ya, obviamente, porque me van a decir porque está frío y húmedo. No, pero ¿por qué? ¿Qué lo ha llevado a que esté frío y húmedo? Porque el tipo puede tomar su diurético, no le dio la gana. Porque aparte sigue con una fibrilación auricular rápida. Posiblemente el tipo, como no puede dormir, ya porque el tipo se desvelaba, porque le falta el aire, y ahí para pasar el rato ahí empiezan a tomar agua, se toman una soda, se hacen un té, se dicen, ay, me voy a hacer mi té de valeriana, y empieza a tomar, después, o sea, se sobrecarga. Y aparte, el no dormir igual te hace retener líquido. Entonces, todo esto, ¿qué me hace? Va a aumentar mi carga. Y si aumenta mi carga, ¿qué va a pasar? El líquido se va a empezar a acumular. Imagínense el dibujo que le hice.
¿Y qué va a hacer? Mayor congestión pulmonar y mayor congestión sistémica. El paciente también tenía edema en miembros inferiores. ¿Ya? Ahora, interpretación de lo que encontramos. BPN elevado, ¿ya? El paciente no tenía 1000, tenía 1900. ¿Ya? Hiponatremia, tenía en 130. Si no, sí, en 130. ¿Por qué tiene hiponatremia en 130? Porque hay activación neurohormonal. ¿Qué pasó? El sistema renina, angiotensina, aldosterona se activa y ¿qué hace a la hora de la hora la angiotensina 2 y la aldosterona? Reabsorben sodio y cloro. Entonces, si me está reabsorbiendo sodio y cloro, me está reabsorbiendo, me está sacando del extracelular y me lo está metiendo al intracelular. Entonces, ¿dónde está el valor más grande del sodio? En el extracelular. ¿Y cuánto es el valor en el extracelular? De 135 a 145. Entonces, si esto me lo está reabsorbiendo, va a bajar. Por eso está en 130. La ADH va a ser antidiuresis. Voy a retener más líquido. Entonces, se hincha más. Entonces, todo eso me da un mal pronóstico. Deterioro renal. Síndrome cardiorrenal tipo 1 y síndrome cardiorrenal tipo 2. Le voy a mandar ahí un video porque es bastante larga la explicación, pero prácticamente ¿de qué consiste? Que el corazón está trabajando con muchas eh, altas presiones, o sea, estamos encharcados y el corazón está trabajando mucho, pero está mandando una señal de hipoperfusión. Entonces, esa señal de hipoperfusión la capta en la suela del aparato yuxtaglomerular y empieza el sistema renina-angiotensina. Entonces, ¿qué hace? Hacen que trabaje el corazón más rápido. Pues le dice, oye, estamos hipoperfundidos porque no estás bombeando bien. Y el corazón le está diciendo, estoy bombeando bien, pero tengo mucho que bombear y no alcanzo. Y el riñón dice, no me importa, cerebro, por favor, gestiona aquí para que el corazón pues trabaje bien porque aquí no me está llegando bien. ¿Ya? Y el cerebro le dice al corazón, empezó a trabajar, mi hijito. Entonces ahí empieza, es un síndrome cardiorrenal, es un eje cardiorrenal que se hace tóxico. ¿Ya? Después, clasificación clínica, que es lo más preguntado. ¿Cómo se clasifica, doctor, la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección? Normal, de 50 a 75. De 50 a 35, digamos que está regular, está bajando, pero ya reducida, descompensada, menos de 35. Perfil hemodinámico, ya saben, frío, caliente, tienen que ir a verlo. Ya cuando frío, caliente, húmedo, seco, cuando yo esté hablando de húmedo, el paciente tiene edema o va a estar con estertores crepitantes. Cuando yo diga que está seco, el paciente no tiene edema ni tiene estertores crepitantes y aparte la piel la van a ver delgada, seca. Y cuando yo esté hablando frío y caliente, puede ser frío, ok, el paciente está frío, tal vez está con una vasoconstricción, ya está ahí por perfundido. Ahora, cuando yo digo caliente, el paciente no está con vasoconstricción, está normal, está llegando bien la sangre, las arterias están bien abiertitas, entonces transporta bien la sangre. Ahora, a la hora de la hora, si tu paciente te llega así en un turno, en tu guardia, hay que hacer un manejo rápido. O sea, uno, le vas a tener que dar oxígeno, pero el paciente está fatigado, está congestionado, está saturando, le vas a tener que hacer un bolo de furosemida para que eso ayude a sacar. Ahora, vas a tener que hacer una restricción hídrica. Si tenías una hiponatremia, no le vas a poner pues un suero. Ya sabes, van a hacer tal vez un bolo, una solución salina al 3%, ya verán. Ya se puede utilizar ionotrópico. Dobuta si persiste la hipoperfusión. Hay que controlar la fibrilación auricular. ¿Con qué? Amiodarona. Un resumen prácticamente, en vez de que se lean todas las guías de arritmia, se dice, cuando la arritmia está bien cabrona, dale amiodarona, porque rima cabrona, amiodarona. Digoxina, tratamiento crónico, se estabiliza, darle yecas, ya se puede utilizar, si no yecas, se puede usar ARA o se puede utilizar algún antagonista, ya de lo que viene a ser de todo el tema de la aldosterona, de los receptores de la aldosterona, beta bloqueantes, se puede utilizar semaglutidas, o sea, fármacos que son de esa familia, y obviamente dar anticoagulantes por la fibrilación auricular y al paciente reeducar y a la familia reeducar. Y digo reeducar porque no lo vas a explicar una vez, lo vas a explicar muchas veces. Eso sería todo, doctores. No sé si hay alguna pregunta. ¿Se quedó claro? ¿Confuso? ¿Complicado?